Saludos. El tema que desarrollaremos a continuación es el cabildeo legislativo. Y cabildeo significa, antes de entrar en la transparencia que aparece en pantalla, el cabildeo es el proceso a través del cual una persona influye a favor o en contra en la Asamblea Legislativa y en agencias del gobierno también, dependiendo de la naturaleza de si es una ley o es un proyecto de ley, la influencia que trata de dar una persona a un proceso legislativo de ordinario. En Puerto Rico, el cabildeo está reglamentado a un nivel dentro de la Asamblea Legislativa, específicamente del Senado de Puerto Rico. Pero antes de entrar en ese aspecto, el cabildeo tiene dos vertientes. Está la vertiente del cabildero profesional y está la vertiente del cabildero que no cobra por hacer gestiones específicamente en la Asamblea Legislativa. Y haciendo referencia a la orden administrativa 0516 del Senado de Puerto Rico del 1 de febrero del año 2005, esta orden administrativa define cabildero como toda persona natural o jurídica que se dedica total o parcialmente a la representación de intereses de terceros en los procesos legislativos en que medie compensación económica. Yo voy a exponer un poco sobre ese tipo de cabildero, pero específicamente me voy a referir al cabildero o al cabildeo de personas que no son profesionales, porque es una actividad perfectamente legítima en Puerto Rico. Y como ven, pues básicamente el ser cabildero significa el representar intereses propios o de terceros en la Asamblea Legislativa. Los profesionales son los que cobran por hacerlo y los que no cobran, pues está también permitido hacerlo. La diferencia es que el cabildero profesional, conforme a lo requerido por el Senado de Puerto Rico, requiere un registro, que se registre como cabildero profesional. En la Cámara también existe ese registro de cabildero, básicamente bajo los mismos términos que el Senado de Puerto Rico, aunque a mi juicio quizás pues la orden administrativa del Senado es más extensiva que la de la Cámara. Pero para ser un buen cabildero o hacer efectivamente las gestiones de cabildero, es importante uno conocer cuál es la estructura de la Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ¿verdad? Que es nuestro país. Se conoce como Asamblea Legislativa a los cuerpos de Cámara de Representantes y Senado de Puerto Rico. Ambos cuerpos, no uno, ambos, Cámara y Senado, conforman lo que se conoce constitucionalmente como Asamblea Legislativa. La Cámara de Representantes, como mencioné anteriormente, tiene su registro de cabilderos, al igual que el Senado de Puerto Rico, y hay unas oficinas importantes dentro de cada cuerpo a las cuales vamos a hacer referencia durante el transcurso de este taller. Está la oficina de actas y récords en ambos cuerpos, que es la oficina donde se presentan por los legisladores todos los proyectos de ley que se van a tramitar, ya sea en Cámara o en Senado. Los proyectos de ley se tienen que originar en al menos uno de los cuerpos o en ambos. Y la oficina del secretario de cada cuerpo, tanto en Cámara y Senado, el secretario es el encargado, perdón, junto al presidente de la Cámara y junto al presidente del Senado o presidenta, según sea el caso, del mantener un control en el trámite administrativo en cada cuerpo. ¿Por qué? Porque anualmente se presentan docenas
cientos, tal vez miles de proyectos, y cada cuerpo es soberano con respecto al otro. O sea, dicho de otra manera, la Cámara de Representantes no interfiere en el proceso de evaluación de proyectos de ley que hace el Senado, ni el Senado interviene en el proceso de evaluación de proyectos de ley que hace la Cámara de Representantes, aunque explicaré en un momento más adelante que en algún momento sí van a coincidir, porque ambos cuerpos tienen que pasar juicio sobre los proyectos de ley que aprueba cada cuerpo. Es decir, si la Cámara de Representantes evalúa un proyecto de ley y lo aprueba, lo tiene que referir al Senado para su evaluación y aprobación o rechazo, y viceversa. El Senado hace lo mismo por disposición de la Constitución de Puerto Rico. Como se ilustra en la gráfica, cada cuerpo de la Asamblea Legislativa tiene su presidente o su presidenta, tiene una comisión que se llama la Comisión de Reglas y Calendarios. Esta comisión, una vez presentado el proyecto de ley, es la que determina en qué momento, si alguno, se va a dilucidar, se va a discutir el proyecto de ley. También puede decidir que nunca vaya a una vista pública, ¿verdad?, para consideración del pleno del cuerpo o de una comisión, y por lo tanto, si no se considera, la ciudadanía en general, pues no se entera, a menos que vayan, ¿verdad?, y lean el proyecto de ley. Además de saber que cada cuerpo tiene un presidente o una presidenta y un secretario o una secretaria, en la Asamblea Legislativa los partidos políticos reconocidos en Puerto Rico tienen sus representantes, y cada partido político en ambos cuerpos designa lo que se conoce como un portavoz de la mayoría. Los partidos de mayoría son aquellos, o es aquel que obtuvo el favor del electorado en las elecciones más recientes. Los partidos de minoría son aquellos que lograron elegir senadores o representantes, pero en una cantidad menor a lo que es el partido de mayoría, ¿verdad?, que es el que domina las elecciones. Y también tienen, pues, sus portavoces. Y a su vez, la mayoría, que controla la gran cantidad de escaños se le llama a los puestos legislativos, pues designa unos presidentes o unas presidentas para las comisiones, porque cada cuerpo, que como mencioné anteriormente es independiente, crea comisiones para atender y trabajar los proyectos de ley que se presentan. A modo de ejemplo están las comisiones de educación y cultura, las comisiones de salud, de banca, del deporte, de gobierno, de hacienda, y de acuerdo a la naturaleza del proyecto, pues se refieren a unas comisiones que la integran legisladores por área de interés, es decir, el que le interesa la aprobación del presupuesto, trabajar con la aprobación del presupuesto, pues solicita, eso es otro proceso político allá, pero de ordinario le manifiesta al presidente del cuerpo que le gustaría trabajar en la Comisión de Hacienda. Y en un balance de intereses, pues se van conformando las distintas comisiones. Perdón. Es importantísimo conocer la naturaleza y existencia de estos puestos, tanto en Cámara como en Senado, porque son lugares y personas importantes a visitar si uno decide cabildear a favor o en contra de alguna medida legislativa, o si uno decide cabildear con el propósito de que se presente un proyecto de ley. Además de saber que hay unas oficinas, como las antes mencionadas, que son de suma importancia, es importante conocer que hay distintas